Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El nombre de su servidora es Aberlín Mariano Álvarez. El tema que estamos por ver será el de liderazgo. Los temas que estaremos revisando son los siguientes: el concepto e importancia de la dirección, funciones de dirección, roles gerenciales, habilidades gerenciales, la autoridad, la motivación, el liderazgo, conflictos y manejo de conflictos y la comunicación. Empecemos por la definición de dirección, que es en la etapa en donde se encuentra el liderazgo. Primero vemos que la dirección es ver qué se haga. De acuerdo a Alfredo Cipriano Luna González, tenemos esta definición, que es ejercer el liderazgo mediante una adecuada comunicación, motivación, supervisión y toma de decisiones para alcanzar en forma efectiva lo planeado, organizado y de esta forma lograr los propósitos del organismo social. Como vemos, hay varios puntos relevantes de lo que es la dirección. El tema que nos compete, que es liderazgo, es uno de los elementos primordiales de lo que define esta etapa. Después habla de una adecuada comunicación. Esta veremos a lo largo de esta sesión cómo es relevante e importante en esta etapa del proceso administrativo. Después estaremos viendo lo que es la motivación, que es otro punto fundamental que deben de estar procurando los directivos, toda la gente que tenga a su cargo recurso o capital humano. También tenemos lo que es la supervisión. Aquí también vamos a ver la relevancia que tiene la madurez del personal, así como la de los directivos, para que ésta sea lo menos posible. Después lo que estaremos también analizando es la toma de decisiones y veremos que es muy importante esta etapa, porque todo lo que se ha descrito tanto en la planeación como en la organización, aquí ya se echa a andar. ¿Por qué es importante la dirección? Y veremos que uno de los elementos que nos atañen es el de liderazgo. Durante esta se debe motivar a todos los recursos humanos. También se debe lograr ese movimiento de forma sinérgica, aplicando el proceso de comunicación. Por otra parte, lo establecido en la planeación y organización se pone en movimiento como un proceso continuo. Después se fundamenta un buen clima en la empresa, se toman decisiones para lograr lo que la empresa quiere en el futuro y es una de las bases para que se aplique el control. Las funciones de la dirección son las siguientes. Primero, vemos que la supervisión es aquella parte de la dirección de los empleados o de la conducción de nivel inferior en una organización. Entre más tengan capacitaciones, competencias desarrolladas, más madurez profesional y personal, esta debe ser lo menos posible ejecutada por los directivos. Vemos que el liderazgo es el proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar los propósitos de la organización. Son aquellas personas que ayudan a un equipo o a un grupo a identificar hacia dónde se dirige y luego los motivará para lograr sus metas. Es muy importante el estilo de liderazgo que se debe de aplicar y eso depende de muchos factores. Uno de ellos es de la gente con la que interactúa, la misión, visión, valores de la organización, la naturaleza de la misma empresa, la actividad preponderante, en fin. Se tienen que considerar varios elementos para aplicar el liderazgo más adecuado para tener los resultados que se buscan. Por otra parte, tenemos la comunicación, que es un proceso que consiste en que el emisor codifica un mensaje y termina cuando el receptor lo decodifica. Aquí está involucrado el emisor, la transmisión de mensaje por medio de un canal seleccionado y el receptor. También tenemos lo que es la motivación. Es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares.
Realizan cosas con las que se esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada manera. También tenemos lo que es la toma de decisiones. Hay que identificar y seleccionar un curso de acción para enfrentar un problema específico y obtener ventajas cuando se presenta una oportunidad. La coordinación es el logro de la armonía de los esfuerzos individuales y de grupo hacia el logro de esos propósitos y objetivos. Ahora vemos que las personas que están en cargos directivos, mandos medios o supervisiones deben de aplicar ciertos roles. El primero es, antes de esto, hay que dejar asentado que de acuerdo con Garza, los gerentes en la organización realizan diferentes actividades o roles, entre los cuales se encuentran el rol interpersonal. Este se enfoca a dirigir discursos, conferir honores, presidir comités y representar a la empresa. También tenemos el otro rol, que es el liderazgo, en donde debe saber motivar a las personas, el que pueda dirigirlas y validar el trabajo de los subordinados. También debe ser un buen enlace. Debe representar a la organización ante diferentes instancias públicas y privadas. Debe ser muy buen monitor, debe de saber revisar y observar el cumplimiento de las metas. También debe ser un excelente difusor que informe dentro de la organización y también a su vez de manera externa. También debe ser un buen empresario, debe autorizar cambios, fijar objetivos, formular planes, estrategias. Debe también solucionar problemas, resolver conflictos y enfrentar a la competencia, como a través de la inteligencia emocional. También vemos que debe saber asignar recursos, donde apruebe gastos, programas, promociones y donde fije prioridades. Debe ser también un excelente negociador que sepa gestionar acuerdos con clientes, proveedores y agencias. Por otra parte, debe de desarrollar cada una de estas personas que ocupen estos puestos 3 tipos de habilidades. Se les denomina habilidades gerenciales. Tenemos la habilidad técnica, la habilidad humana y la habilidad conceptual. La habilidad técnica es el conocimiento de los procesos y actividades para generar el producto o servicio principal de la empresa. ¿Qué ocurre si aquellas personas que tengan a su cargo capital humano no poseen esta habilidad técnica? Bueno, pues ellos no sabrán evaluar el proceso de producción, ni la calidad de los productos, los estándares, los servicios y mucho menos las capacidades de sus empleados. Otro elemento importante es la habilidad humana. Esta es la capacidad para trabajar con otras personas dentro de la organización mediante la interacción, comunicación y motivación. Si estas personas no tienen esta sensibilidad, el tacto de trabajar con su personal, no va a existir armonía ni colaboración con la gente de su trabajo, no habrá una comunicación efectiva y habrá cero empatía con sus subalternos. La habilidad conceptual es la capacidad de análisis del contexto de los negocios que sirve de base para tomar decisiones. Si esto no ocurre o no es parte de las competencias de la gente que ocupa estos puestos, pues no habrá certidumbre en el futuro de su organización, ya que todo lo que ellos diseñen pues va a estar carente de la información que requieren para ello. No habrá una preparación académica ni experiencia y sobre todo no habrá sentido común. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pensé que era un alumno. Bueno, continuemos. Tenemos también lo que es la influencia, que significa la relación dinámica
entre personas y tiene por objeto alcanzar un fin. Uno de los temas que estuvimos mencionando que para que se pueda considerar líder a la gente es el que sepan motivar. ¿Qué es la motivación? Es ese proceso para estimular a los empleados para que realicen su trabajo que los llevará a cumplir con la meta deseada. Motivar significa mover, conducir, impulsar a la acción. La motivación es un elemento básico de la dirección, porque a través de esta se logra la realización del trabajo para lograr los objetivos de la empresa. La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Decir que los administradores motivan a sus subordinados es confirmar que realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada manera. Ahora, del liderazgo, de acuerdo a Luna González, es aquel acto que consiste en influir en las personas. Es ese proceso de motivación para ayudarlos a los demás a que trabajen con ese entusiasmo, cariño y respeto, y de esta forma se pueden alcanzar los propósitos de la organización. Las personas que ayudan a un equipo o a un grupo a identificar hacia dónde se dirige y luego los motiva para lograr sus metas, ese es un gran líder. Sin el liderazgo, una empresa sería solamente una confusión de recursos, es decir, se requiere de este para desarrollar al máximo estos recursos y de esta forma la empresa logra lo que pretende. Ahora vemos que para que sean buenos líderes deben saber manejar estos conflictos. ¿Qué es un conflicto? El conflicto es un desacuerdo dentro del medio organizacional entre dos o más personas en relación a cómo lograr las metas. Entre las principales causas de conflicto están diferencias entre metas, competencias por los recursos, muy mala comunicación y percepción errónea de la información, desacuerdos entre estándares de desempeño, incongruencia de la estructura organizacional. Los conflictos se pueden presentar a nivel organizacional o interpersonal. Surgen gracias al número de contratos, ambigüedades, discrepancias de los objetivos, por la competencia por los recursos escasos, así como desigualdades en las perspectivas y horizontes de tiempo. Una manera para evitar estos conflictos es mediante una buena negociación. ¿Qué es la negociación? Es un proceso en el que intervienen dos partes con la finalidad de establecer acuerdos en el que ambas salgan beneficiados. A veces es necesario que intervenga un líder para mediar quién hablará del conflicto con las dos partes para llegar a este acuerdo. La negociación se debe centrar en los intereses y necesidades, utilizando criterios objetivos, cediendo ante las razones y no a las presiones. Se debe aprender a escuchar, a ser flexibles, a revisar y analizar datos e información que permitan tomar decisiones, establecer límites claros y sobre todo controlar las emociones. Las 4 directrices que facilitan la comunicación son: concentrarse en los hechos. Los conflictos deben enfocarse en los asuntos y no en las personas. Esto también implica discutir los asuntos más urgentes sin caer en discusiones inútiles. Presentar alternativas múltiples, es decir, evaluar distintas formas y propuestas factibles para resolver la situación. Conservar el equilibrio de poder. Se recomienda respetar las jerarquías y no tomar ventaja de la posición en la organización. Nunca imponer un consenso. En algunas ocasiones es mejor evitar el enfrentamiento y comunicar la decisión como la mejor alternativa para el grupo. Es muy importante solucionar los conflictos que puedan surgir en la organización, pues un equipo es más productivo si trabaja en armonía. Por último, vemos lo que es la comunicación, que es un pilar muy importante a la hora de ejercer el liderazgo. La finalidad de la comunicación dentro de la empresa es informar, persuadir e influir. Por eso es tan importante
que la forma en que se desenvuelvan las personas, los que son jefes, directivos, supervisores, sea con esa amabilidad, esa gentileza, esa educación, ese respeto e interés genuino por su personal, para que tenga un efecto real en la gente, el que se pueda informar de una manera asertiva, que se pueda persuadir con el ejemplo, no solamente con las palabras, y sobre todo influir, ya que estamos buscando gente que se alinee a la filosofía de la empresa. ¿Y cómo va a ser eso? Empezando por el ejemplo que deben de estar demostrando día con día los directivos y a través de la forma en que se comunican. Por eso es tan importante que se desenvuelvan de una forma tranquila, adecuada, con un tono adecuado, con un lenguaje claro y preciso. Es también importante que se haga uso de los escritos, de los medios oficiales, para que la información tenga el efecto que se está buscando. La comunicación se debe dar en todos los niveles jerárquicos y en todas direcciones, vertical, horizontal y transversal, y debe de fluir por ambos sentidos. La clasificación general de la comunicación tenemos la formal y la informal. ¿Qué es la formal? Esta comunicación tiene su base en la estructura formal de la empresa y se lleva a cabo a través de los canales de la misma. Algunos ejemplos son como los organigramas, los manuales de organización y métodos, los análisis de puestos, los estados financieros básicos, instructivos, etc. La comunicación informal tiene su origen en los grupos informales de la empresa y no utiliza canales formales. Ejemplos: clubes deportivos, festejos entre los recursos humanos, comentarios, chismes, opiniones, etc. Es muy importante que el líder tenga en cuenta cómo se está haciendo llegar esa comunicación tanto formal como informal. Debe ser congruente con lo que se pretende, debe ser alineado a la filosofía organizacional y que siempre se busque el bien común tanto de la gente que comprende, que conforma la organización, como para la sociedad. La comunicación se tiene por escrito y de manera verbal. La comunicación verbal es aquella que se transmite de forma oral. La comunicación escrita es aquella que utiliza material escrito o gráfico. Por eso se hizo relevancia de hacer uso de esos medios institucionales, ya sea digitales o materiales o en físico, que se apliquen de una manera adecuada para que esa información, esa comunicación sea transparente, sea genuina y que se logre lo que se pretende. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias, muy amables. Les deseo lo mejor del mundo, que estén muy bien y hasta la próxima.